exe.xls, algo que, según me dijo este señor, tampoco había descargado él ni había usado él en su vida. Claro, ya que me pongo a buscar el acerto comisoe, veamos si ese fichero se ha abierto. Si os fijáis arriba, estoy en la ruta de ficheros recientes de Windows del usuario mesón. Cada vez que Windows abre, que el usuario abre, por ejemplo, un fichero XLS, se genera un fichero LNK de acceso directo a ese XLS. Entonces, ese fichero guarda información interna. Claro, no puedo saber cuándo ha pasado esto porque también están cifrados los LNKs. Claro, con todo esto dices, joder, pues qué interesante las cosas que se han abierto aquí. Si os ponéis a mirar, aquí hay cosas que están en hebreo, ¿vale? O en, no sé, en indio o en birmano o yo que sé en qué está eso. Busco el título en Google y me dice que efectivamente es hebreo y que significa estado de resultado. Bien, este señor no tenía negocios con nadie de Israel ni con nadie judío, o sea, no era, en este caso, usuario de algo que pudiera tener ese idioma. Vale, entonces, recapitulando un poco el caso, ¿qué es lo que tengo hasta ahora? Lo que tengo hasta ahora es que tengo un usuario que se llama Mesón, que es administrador local en la máquina y que tiene una contraseña que es Mesón, una contraseña de él. Sé que la máquina estaba expuesta a internet. Sé que tengo accesos confirmados con ese usuario que es administrador, porque aquí hay una cosa importante. Para poder acceder por escritorio remoto desde internet, bueno, por escritorio remoto en realidad a una máquina, el usuario con el que accedes tiene que estar o en un grupo que sea usuarios de escritorio remoto, por un lado, de forma explícita, o ser usuario local, o ser usuario administrador local, o ser usuario administrador de dominio. 10 minutos, madre mía. Bueno, no sé yo, Igual si me regaláis otros 10, pues lo agradezco. Pero bueno, siguiente cosa que sucede. Veo que la noche del 4 de octubre a las 11 de la noche se conecta desde una IP de Reino Unido. Ese usuario mesón. Supongo, al final, que como no me encuentro que haya una ADS, no me encuentro actividad de navegadores en esa fecha, que tenga actividad de algún tipo, supongo que lo que hace el tío es copiar vía terminal server, vía TS client o haciendo un copy-paste dentro de la carpeta de download del usuario, un fichero .zip y lo ejecuta. Ese fichero que se ejecuta es un zip. Entonces, se abre el zip, se ejecuta el exe, me encuentro de hecho una ejecución de ese pepsi.exe desde un directorio temporal de Windows. Por lo tanto, por eso, una de las razones es por la que el fichero .zip del pepsi.zip que estaba en la carpeta download no se puede cifrar en el mismo momento que todos los demás, porque está abierto en el momento y Windows no le deja cifrar. Vale. Se cifra todo lo demás y se genera el fichero de, si quieres recuperar tus ficheros, escríbeme aquí. El usuario se desconecta a las 23:40 y ya tiene todo cifrado. Y por otro lado, el 5 del 10 de 2017 se reinicia el servidor, tengo eventos en el cual veo que eso pasa y cifra, entre otras cosas, el ntuser.dat y el fichero pepsi, etc.zip que está en la carpeta de download del usuario mesón. Por eso aparece cifrado por la mañana. Bueno, entonces ya sabemos cómo ha entrado, ya sabemos qué ha pasado y ahora lo siguiente que tenemos que identificar o que hacer es cómo recupero los ficheros. Voy a negociar con el ciberdelincuente primero. Entonces, ¿cómo arreglamos esa parte? Bueno, el cliente le había escrito, fijaos que en el fichero files encrypted txt, el cliente le había escrito al primero de los correos de los que había encontrado aquí, ¿vale? O me escribes a pepsicolab.com o a pepsi666protonmail.com. Él le escribió a este primer correo. Le pide un Bitcoin.
el tío, según tú le mandabas un correo diciéndole vendo Viagra, te decía son 0,5 bitcoins. Estaba igual lo que le dijeras, ni que lo entendiera. Él te decía que 0,5. Vale. El cliente, que era muy inteligente y muy cuco, y muy bueno negociando, le propone pagos de 0,005 bitcoins, o 0,5 bitcoins, ya no me acuerdo exactamente qué le proponía, por descifrarle 500 ficheros. Yo te voy a pagar lo que sea, pero quiero tener la garantía de que voy a tener mis ficheros. Yo desde Securizamen escribo a la otra coin, ¿vale? De un bitcoin también me baja inmediatamente a 0,5. De 0,5 yo logro hablar con el tío diciéndole que éramos una empresa que no teníamos dinero, que teníamos unos 1.000 euros, que esto era en octubre, que eran para Navidad, para los niños, para caridad, etcétera, etcétera, pero que íbamos a tenerlos que utilizar para esto. A ver si el tío se andaba y me lo daba gratis, cosa que no hizo. Así que utilizamos, o le dije que tenía 1.000 euros y me dijo, venga va, pues dame 0,25 bitcoins y ya está. Venga, le voy a dar el ID, que si os fijasteis en los ficheros tenía, y esta gente tiene una organización excelente. Me pilla y dice, oye, que yo ese ID ya me ha contactado otra persona con ese mismo ID de ransomware y he acordado con él que me va a pagar 0,5 bitcoins, no 0,25. Y encima me ha dicho que tenía dinero, que si hacía falta me pagaba el bitcoin completo. Digo, madre mía. Bueno, pues total que le contesto, le digo que había sido mi padre, que no tenía ni puta idea, que él no manejaba el dinero, que él creía que había más, pero realmente no había. Bueno, le cuento una película al malo que al final pasó de mí, no me hizo mucho caso y ahí se quedó. El Bitcoin andaba como por ahí en esos momentos, ¿vale? Estábamos hablando de octubre, iba justo en plena escalada en 2017. Carving, hago carving, los ficheros que me piden que saque no los conozco, ¿vale? Y las herramientas que utilizaba, Formos, Photorec, Scalpel, tampoco. Por lo tanto, lo que hago es solicitarle al cliente ficheros de verdad, de ese tipo de los que se le habían cifrado, como para poder intentar identificar el formato, para poder ver cómo empiezan y o cómo terminan, para metérselo a Formos y que me genere, que me busque en espacio disponible ficheros eliminados. Lo pongo, lo probé, me sacaba unos ficheros enormes, obvio, porque es una base de datos, algo que iba a ser muy complicado de recuperar y no recuperé ni uno. Eso sí, llené varios discos de 2 teras varias veces intentando hacer carving y no saqué nada. Cuando llamaba al tío, cuando llamaba al cliente, él ya me decía, ¿ya tienes mis ficheros? Y yo le decía, no tío, no los tengo, ¿vale? O sea, era una cosa un poco desagradable, pero te lo voy a hacer. Él pensaba que le llamaba para decirme, va, este ya me lo ha arreglado, ya algún amigo ciberdelincuente ya se los ha dado, pues no los tengo. Sobre el bicho, sobre el malware en general, lo metí en Hybrid Analysis primero, a ver si alguien más lo había escaneado. Claramente se había escaneado previamente por más gente. Te decía que era un 95% malware, y de hecho lo era, ¿vale? Que borraba las shadow copies si las tenía la máquina y que modificaba valores en el registro para, sobre todo, autoejecutarse y por persistencia arrancase la máquina. Algo que ya sabía. Aquí se ve los comandos que ejecutaba a nivel CMD, en los cuales se hace un borrado de todas las shadow copies de forma quiet, siempre y cuando las haga. Por otro lado, lo meto en una Cuco Sandbox que tenemos aquí y nos decía más o menos lo mismo, o sea que pues, poco más pudimos llegar. Ese es el primer caso. ¿Me dejáis unos 15 minutos para contar el segundo? No oigo nada a nadie, o sea que no tengo ni idea si me habéis silenciado o qué. O estoy hablando solo hace un rato aquí. Dime algo yo por Telegram, dime sí o no, por lo menos. Bueno, si puedes, yo sigo y si no, pues ya me diréis que no. 10 extra, gracias compadre. Muy bien. Antecedentes de siguiente asunto. 15 días después del primer caso, me contacta otro amigo. En este caso es un amigo personal, un amigo que conozco de bastantes años, que bueno, trabaja en una multinacional en el departamento de seguridad y me pide un experto en un país concreto de Latinoamérica, básicamente en Argentina. Y justo las personas que yo conocía de Argentina que podían ayudarle se encontraban en ese momento viajando a la 8.8 en Chile. Yo ese año no fui,
O sea que le dije, oye, ¿y si te ayudo yo directamente? Ah, bueno, si tú quieres. Es un ransomware. Digo, bueno, cuéntame. Y dice, no hay referencias. Vale, bien, hasta ahí ya llego. Digo, pues que sepas que va a estar la cosa complicada. Y el problema es que le daban el ciberdelincuente 72 horas para hacer el pago. Y si no, que ya ni contactes conmigo. Bueno, eso siempre suele ser un poco timo. O sea, al final no hay problema, contactas cuando te dé la gana, que el tío mientras le pagues te dirá lo mismo, estés pasado en 72 horas o no. El cliente creía que tenía un backup, pero luego se dieron cuenta que no lo tenían. Tenían un backup de cuando hicieron la instalación de la máquina hacía no sé cuántos años. Era un servidor Citrix que estaba expuesto a internet. Bueno, me dan acceso. Y lo que me dice la persona es que los ficheros, que mira, me dicen, los ficheros a mí me dan igual, yo sé que no los vamos a recuperar, fijaos la diferencia entre un caso y otro, ¿vale? Pero lo que les interesa es saber cómo ha pasado, qué ha sucedido para poder parchear el problema y que no se vuelva a repetir. Dice, oye, que si los puedes recuperar, yo encantado, pero que también lo dudo. Y dije, mira, acabo de terminar otro caso igual y ni de coña, no ha sido posible recuperarlo y he hecho de todo, te lo aseguro. Aparte que tampoco van a denunciar a nadie, o sea que inicialmente tú hazlo, sácame la información y ayúdame para poder parchear el problema. Digo, me dan acceso. La máquina en este caso está encendida, no es un post-mortem, es una máquina viva. La conexión que me dan es por TeamViewer, ¿vale? Se trata de un Windows 2003 Service Pack 2, era bastante viejita la máquina, tenía una instalación del año del catacún, y como no logro contactar con el cliente en Argentina, y no sé cómo decirles, oye, conecta un pendrive que quiero subir una serie de herramientas, veo que tiene dos unidades, la de sistema, que estaba destrozada, de ficheros cifrados, y otra de datos que también estaba llena de ficheros cifrados. Por lo tanto, elijo subir a la máquina, a la partición D, donde está de datos llena de ficheros cifrados, que no voy a poder hacer mucho más, y quieren saber qué ha pasado, subo dos herramientas, FTK y Primor Labs, es un compendio de herramientas, el Vampiraptor, que me permite hacer respuestas, lo que se llama un triage, sacar una serie de evidencias rápidamente de un sistema y podérmelas traer a mi máquina de análisis y entender qué es lo que ha pasado. La memoria me daba exactamente igual, porque realmente como la máquina la habían reiniciado no sé cuántas veces, lo que hubiera ahí lo iba a sacar en cualquier caso por persistencia en la propia máquina, en alguna key de registro o en algún punto que estuviera para persistir. Me encuentro que en este caso los ficheros tienen esta otra extensión, que me dan 72 horas, esta es la carta de recuperación del ransomware, y me pongo a buscar, esto fue el 25 de octubre de 2017, y lo que veo es que a las 5:20 de la mañana, curiosamente, en Bleeping Computer, hay una persona que dice que tiene un Windows 2003, que encima le están dando 72 horas, que tiene este mismo ransomware con extensión BC07, no había nada más, y que, oye, y si le cambio la BIOS hacia atrás, el reloj y lo vuelvo a levantar, ¿creéis que me seguirá funcionando? ¿O creéis que se trata esto de la restricción que me dan de las 72 horas? Te están diciendo que pagues y ya está, hombre, eso es lo que te están diciendo. Días después, el 27 de octubre de 2017, aquí este hombre sacó un mapa que decía es una versión del YYTO ransomware. A mí personalmente esa no me sonaba. Pues a ver, ¿qué hacía esto? ¿Qué le saco? En base a lo que extraigo de la máquina, con la Master File Table, la NFT, veo que el primer fichero cifrado, a partir de lo que veis abajo, de autoexec.bat, colecvirus.mail, @mail.com, B007, estaban todos los ficheros cifrados. Los ordeno por fecha de modificación, igual que antes. Y veo que el primero es autoexec.bat, o sea, esto o no tenía nada en la papelera. En este caso, la papelera de Windows 2003 no es $recycler, sino que es recycle.bin, por lo tanto, el primer fichero que le entrega Windows en la llamada de dame todos los ficheros empieza por la autoexec.bat, en el raíz. Vale. Justo ahí empiezan a cifrarse, por lo tanto, un poquito más arriba tiene que estar la actividad que haya hecho el delincuente para poder, justo antes, empezar a cifrarse. ¿Qué me encuentro? Me encuentro taskkill.exe en el prefetch.
y sc.exe del prefix. O sea, sc es un ejecutable que interviene con servicios. O sea, que puede haber hecho cualquier cosa relacionada con tirar un servicio, a lo mejor es el mismo de las shadow copies, no lo sé inicialmente. Y un poco más arriba me encuentro actividad de Google Chrome de un usuario que le vamos a llamar Pepe, ¿vale? Que era el 22 de octubre a las 10:15. Fijaos que la fecha del primer fichero cifrado era el 22 de octubre a las 10:17:46, ¿vale? En UTC, o sea, 2 minutos después de donde detecto la actividad de las 10:15:33 de la actividad de Chrome. Por lo tanto, me da por pensar que puede que el bicho se lo hayan descargado a alguien a través de Chrome. Alguien que sería el usuario Pepe. Bueno, vamos a ver quién es el usuario Pepe y qué ha hecho en su vida. El usuario Pepe en la SAM no está, por lo tanto, no es un usuario local. Sigo mirando y me encuentro que la máquina forma parte de un dominio Microsoft. Es decir, que me encuentro que la máquina, si es parte de un dominio, tiene toda la pinta que el usuario Pepe vaya a ser un usuario de dominio. Ok, no tengo acceso al controlador de dominio inicialmente, por lo tanto, ahí no puedo hacer mucho más. Pero en el ntuser.dat del usuario Pepe, que es donde quedan el registro propio, configuraciones y actividad o parte de actividad del usuario Pepe, me encuentro que se han ejecutado estos dos ficheros. Windows System32 cmd.exe a las 10:16, algo que me cuadra, y curiosamente el 17:45 un fichero en Documents and Settings, Pepe, mis documentos download de frag.exe. Ese fichero me regresé a la máquina Windows y no me encuentro el fichero. O sea, que sea lo que haya pasado, se ha eliminado del sistema. Con FTK me conecté, monté en modo local la imagen, lo que sería el dispositivo físico, y tampoco encuentro que pueda recuperar el de frag.exe para analizar qué hace, de dónde viene o algo. Ni idea, no existe, no hay rastro. Bien, entonces, sigo buscando. Oye, si veo que hay actividad del usuario Pepe en Chrome, vamos a ver qué navegación tuvo. Lo siento, no puedo. También están cifrados por el BC007. Así que inicialmente yo lo que pienso es que el de frag.exe se descarga usando Chrome, porque bueno, no lo puedo garantizar, pero es que veo justo la actividad un poquito antes. Ok, sigo mirando y veo que no tengo actividad relevante. Curiosamente, a esas horas, en los eventos de Windows, yo estoy buscando en una máquina local, o sea, en una máquina Windows en Madrid, ¿vale? Aquí, y veo que a esa hora, a las 10 AM UTC, que era la hora que yo tenía de los accesos por el otro lado, no encuentro nada, ¿vale? O sea, la hora de los, ¿cómo se llama? La hora del cifrado de los ficheros, no encuentro nada. Qué raro. Pero sé que ha sido el usuario Pepe. Por lo tanto, busco por Pepe y veo eventos vía Terminal Server de ese día, pero a las 6:39 de la mañana. Desde las 6:39 hasta las 12:53. Una conexión de Terminal Server que duró todo ese rato. Desde esta IP, la 5115 no sé qué. Miro esa IP y Tor Browser, ¿vale? O sea, perdón, un nodo de salida de Tor. O sea, es decir, lo que haya utilizado alguien ha sido a través de Tor. Por lo tanto, ahí no puedo hacer mucho. Claro, el problema es que yo no me había dado cuenta que estaba mirando una máquina que estaba en Argentina, con un time zone que era GMT-3. En UTC, la MFT me guarda todo y me lo muestra en UTC. Entonces, el programa que yo estaba usando estaba utilizando horario local. Por lo tanto, yo estaba buscando algo a las 10 de la mañana y realmente tenía que haberlo buscado a las 7:17 de la mañana, que justo me cuadra que fue 20 minutos después del acceso con el usuario web. Vale, veo eventos de parada del servicio USS, o sea que me cuadra eso en concreto que decimos del sc.exe, que podría haberme parado el servicio de las shadow copies, que lo hayan borrado, o sea, hayan hecho un vssadmin /delete /quiet /all todo, y luego me paras el servicio para que no cree otro punto de restauración. Por otra parte, el de frag.exe no lo encuentro. El usuario Pepe hemos dicho que no está tampoco
claro, no es un usuario local de la máquina, será de dominio. Bueno, voy a mirar el grupo de usuarios de escritorio remoto a ver si tengo una entrada que explícitamente permita el acceso. Pero curiosamente no está tampoco. Entonces, si no está como explícitamente indicado como usuario de escritorio remoto, no es usuario de la máquina, pero sí es usuario de dominio, la única alternativa que me queda es que el usuario PP sea administrador de dominio, que también tendría acceso por escritorio remoto a cualquier máquina del dominio. Bueno, y dices, ¿cuál será la contraseña del usuario PP? Pues teniendo en cuenta que era un Windows 2003 que estaba justo con el Terminal Server, que es lo que he identificado, probemos por Terminal Server. Oye, ¿y si pruebo PP? A ver un momento, ok. ¡Tatán! Successful, welcome to Windows. ¡Pum! Era Pepe. Obviamente no es el Pepe, era otro nombre, pero igual de fácil de identificar, ¿vale? O sea, que tranquilamente podría haber pasado que alguien hubiera accedido a él. Bueno, ¿qué pasó con los ficheros? Los ficheros, el cliente pagó el ransomware. Además de saber, de decirme, identifica qué ha pasado, por otra parte, en Argentina pagaron el ransomware, que más o menos ya iba por los 4.000. Hola, ¿me escucháis? Ahora sí, vale. Sigo. Listo. Es que voy leyendo a ellos ¿cómo se llama? En el Telegram y más o menos voy bien. Me queda muy poquito ya. Como digo, el delincuente envía el decrypter y descifra todo, oye, maravilloso. Pero el fichero que tenía la base de datos de la contabilidad de la empresa, que era el más importante, quedaba corrupto. ¿Por qué? Porque seguramente era un fichero que había estado en uso cuando se empezó a cifrar, cambió en algún punto mientras tanto se estaba cifrando y pues se fue todo al garete y se cortaba a los no sé cuántos gigas, o a los no sé, a los no sé cuántos muchos megas de descifrado. Ahora explícale tú al ciberdelincuente que te dé soporte porque su decrypter no funciona para el único puñetero fichero que te interesa, que es esto. Bueno, a todo esto, aprovechando que pagaron, digo, quiero ver si efectivamente el fichero se descargó, el malware se descargó, el de frag.exe que nunca encontré, a través de una descarga de Google Chrome. Bueno, pues como ya tengo el history disponible para poderlo analizar, voy a probarlo. Lo abro con el Browser History View y veo que no, veo que efectivamente a las 7:16 de la mañana del día 22 del 10, cuando pasó todo esto, se abrió el Google Chrome. O sea, yo no estaba desacertado en que se había abierto, pero inicialmente concluí erróneamente que se había descargado así. Y al final lo que pienso es que se descargó pues de una forma, de la misma manera que los demás. Copy-paste, una vez que tienen acceso por escritorio remoto, copy-paste ahí, ejecutan y chao. Como conclusiones de ambos casos, que fijaos que los dos tienen que ver con ransomware, pero los dos son diferentes. Uno es con máquina viva, otro es con máquina muerta, el primero de los dos, y los clientes son diferentes. Uno es, quiero mis ficheros, y el otro es, quiero identificar qué ha pasado para poderlo solucionar. Entonces, como conclusiones, recuperando el ransomware actual, y bueno, elimina desde hace tiempo las volume shadow copies, ¿vale? Para que no puedas utilizar un punto de restauración anterior para recuperar tu sistema. Por otra parte, con Carging no recuperamos prácticamente nada, o sea, porque no sacamos nada, se elimina de una forma segura posiblemente por parte del ransomware, o hacen algo que evita que podamos recuperar ficheros eliminados en espacio de usuario. Cuidado con los ficheros que están en uso, porque al final hemos visto que incluso pagando no se recupera el sistema. Analizando desde un punto de vista de seguridad, vemos que hay muchos ataques que entran a través del Terminal Server. El Terminal Server expuesto a Internet es un suicidio en sí,
De hecho, hay ataques que son por fuerza bruta, ataques que son por diccionario, que prueban contra un mismo usuario diferentes contraseñas. Eso, cuando se tiene implementada una política de bloqueo de usuarios cuando se falla por el acceso por diferentes contraseñas fallidas, pues bueno, está bien, pero bloqueas el usuario. Sin embargo, para evitar ese tipo de política de seguridad de Windows, los atacantes lo que están haciendo ahora es probar lo que se conoce como password spray, que es justo lo contrario. En vez de agregarle a un único usuario con diferentes contraseñas, lo que hacen es probar contra diferentes usuarios que a lo mejor existen o a lo mejor no, con la misma contraseña todas las veces. Así das tiempo a que hayan pasado todo el margen, el umbral de tiempo de bloqueo que te haría que Windows te bloquease ese usuario, ¿vale? Y obviamente lo que se prueba en muchos casos es el mismo usuario y la contraseña con el mismo dato, que es lo que habéis visto que está pasando y que nos ha pasado en los dos casos. Entonces, por otro caso, también, desde el punto de vista del análisis, deciros que las evidencias que a veces están cifradas, hombre, no imposibilitan que hagamos el análisis forense, aunque sí que es cierto que lo dificultan, que si estaba cifrado en user.dat o la navegación del usuario, o sea, al final no lo impiden, pero dificultan bastante. Por otro lado, tener en cuenta que la NFT, los hides y los eventos en Windows son aquello que tenéis que utilizar para hacer un análisis forense sí o sí. No puede ser que no analicéis los hides de registro, ni la NFT ni los eventos, porque ahí están seguramente una muy buena parte de las claves de lo que estamos buscando. Timeline on the things, todo aquello que podamos generar una línea de tiempo, mi consejo es que lo hagáis. La Master File Table lo permite. El propio registro, hay plugins para poder hacer un timeline igualmente de registro, de las claves, la fecha de última modificación de cada clave de registro. Que bueno, no es lo que ha pasado durante todo el tiempo, porque solo nos queda la última, pero siempre puede que nos sirva. Securizando, y en los eventos de Windows lo mismo, analizar, cortar, point, un pivote, y a partir de ahí, si tenemos un rango de tiempo, búsqueda entre diferentes fechas. ¿Solo tenemos una? Pues la fecha y un poco más arriba y un poco más abajo, pero siempre ordenar por tiempo. Securizando, obviamente, tener mucho cuidado con el terminal server abierto, no lo hagáis, ni siquiera cambiando el puerto, no es efectivo. Utilizad VPN con diferentes factores de autenticación, por lo menos certificado y usuario y contraseña que se bloquee, y firewall que identifique este tipo de ataques y también permita incluso bloquear por categoría, de manera que si la IP viene de Tor, nosotros por ejemplo no permitimos accesos desde Tor a Securizar en absolutamente nada, ni siquiera a la web, porque de Tor no me va a venir nada bueno. Otra cosa, usuarios privilegiados que tengan contraseña débil deberían estar prohibidos, siempre contraseñas complejas, y revisión siempre de los usuarios con altos privilegios, porque realmente esos usuarios son los peligrosos, los que te van a poder cifrar todos los ficheros, no solo los suyos, sino todos los demás. El backup local, evitarlo y tenerlo siempre en un sitio remoto, en otro servidor que a ser posible permita hacer snapshots a los sistemas de ficheros, de manera que si algo se ha roto en un momento dado, se pueda revertir el cambio al snapshot anterior a nivel de sistema de ficheros. No a nivel de backup, sino a nivel de sistema de ficheros. Y bueno, por otra parte, un poco de spam. En nuestro caso, deciros que se acerca el Black Friday, ¿vale? El 23 de noviembre de 2018, esto parece que falta mucho, pero es el mes que viene, está ahí ya. Y que bueno, algo interesante puede que traigamos en la formación online, la capacitación online que damos en Securiza. Así que bueno, que sepáis que ahí está y que solamente durará un día y que estéis atentos a nuestras redes sociales, ya sabéis, a @Securizame en Twitter o cualquiera de nuestros canales en Telegram o en Facebook o en YouTube o en Instagram, y aquí está mi correo y nuestras webs para lo que necesitéis. Así que muchísimas gracias y quedo atento a las preguntas que tengáis e intento solucionarlas siempre y cuando sepa hacerlo. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias por estos maravillosos conocimientos y pasamos a la sección de 3 preguntas. Levantan su mano y vamos a pasarle las preguntas y las dudas que ustedes tengan ahora. Pues otro aplauso porque
piloto muy claro. Bueno, muchísimas gracias a vosotros y cualquier cosa que necesitéis tenéis mis datos de contacto para lo que queráis. Ok, gracias. Pasa buena noche. Buenas noches. Bye. Muy bien, entonces ahora antes de pasar al almuerzo quisiera pedirles por favor que pasaran aquí al frente para tomar la fotografía oficial. Luego recibirán unas instrucciones de José Leonet y luego pasamos al almuerzo que será en el Jardín 2.